Comenzamos esta semana con el lunes y el lunes hablamos de lo que ocurrió ayer domingo y de esa gran manifestación en Madrid. Vamos a ver imágenes que ya hemos visto en buena medida porque la España despoblada gritó ayer "basta ya". Pero son muchos años los que se lleva alertando del problema, por lo menos en nuestra comunidad. Las instituciones de otra manera, pero también llevan años trabajando para intentar frenar la despoblación. Fue una movilización sin precedentes que sus organizadores, especialmente la plataforma Soria Ya, consideran un punto de inflexión. Y la caza, vuelve a ser legal en nuestra comunidad. Desde hoy queda abierta la veda. Durante más de un mes, las actividades cinegéticas estuvieron prohibidas por las denuncias de los animalistas. Finalmente, una ley ha conseguido blindar el sector. Las consecuencias han sido económicas y medioambientales. Los futuros padres están de enhorabuena. Por fin ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad, a pesar de que el Gobierno ha retrasado en varias ocasiones la publicación de este decreto en el BOE. Hoy ya es una realidad. De 5 semanas pasa a 8 y seguirá aumentando de forma progresiva. Así, en el año 2021 se igualará a la de la madre, es decir, será ya de 16 semanas. Y hoy estará con nosotros una mujer perteneciente al ejército que ha sido expulsada por trastorno psíquico como víctima de violencia de género y acoso laboral. María de las Camelias estará hoy en directo y nos contará cómo, embarazada de 4 meses, le ordenaron, mejor dicho, cavar zanjas. Ella advirtió de su estado de embarazo, pero su jefe no le hizo caso y perdió el bebé. Hoy en directo en Vamos a ver. Más temas y comenzamos. Sumario. Hoy en Vamos a ver recibimos a un runner que ha conseguido marcar sus propios récords a golpe de zapatilla. Ángel Fernández es un castellano y leonés que con 60 años ha logrado hacer de su hobby un auténtico reto deportivo por todo el mundo. En nuestra sección de psicología, Lucas Burgueño nos contará todos los pormenores sobre los trastornos obsesivos y cómo podemos gestionarlos si sufrimos sus síntomas. Y en cuanto a nuestro espacio para mascotas, hablamos de temas que interesan a las personas que conviven con animales, como las modalidades deportivas o los problemas que pueden desarrollar con los oídos. Bueno, volvemos a la manifestación de ayer domingo en Madrid, donde decenas de miles de personas pidieron un futuro para el medio rural en el centro de la capital. La participación de nuestra comunidad de Castilla y León fue notable. Muchos de nuestros pueblos reclaman una mayor atención a las administraciones. Ni la lluvia ha frenado a la revuelta de la España vaciada en una jornada que marcará un hito en su reivindicación. Es un día histórico para Soria. Las expectativas se han visto superadas y lo que era una utopía de llegar a 100.000 manifestantes creo que se va a ver ampliamente superado. 22 provincias y más de 80 organizaciones se han sumado para exigir medidas urgentes que frenen la desertización de sus pueblos. Que los políticos de una vez por todas, mediante un pacto de Estado, tomen medidas urgentes y drásticas, que llegue inversiones a los territorios necesitados o al final habrá provincias como Soria que desaparezcan. Igualdad de derechos, es decir, infraestructuras, queremos internet en toda la provincia, queremos servicios de sanidad y educación. La lista de necesidades es larga. No tenemos salidas, no va a haber un futuro para nuestros hijos. Comunicación, educación, sanidad, cero. No tenemos autovía, no tenemos empresa, no tenemos ayuda. En todas las provincias los mismos gritos. Queremos que se invierta en la provincia de Soria y entonces seguiremos teniendo gente en Soria. Nos tienen que apoyar no solamente a Ávila, sino todo el mundo rural.
están quedándose los pueblos vacíos y es una verdadera pena. Y un colectivo especialmente perjudicado. Muchos jóvenes como nosotros nos hemos tenido que ir fuera de nuestra tierra. Soluciones que la gente de los pueblos necesita ya. Clara presencia de Castilla y León entre esas 22 provincias españolas que decían basta ya. La plataforma Soria Ya estaba allí y uno de ellos era el alcalde de Torrubia. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya no estaba con Margarita, con su burra Margarita, con su burra Margarita llegó hasta Calatayud y de allí en AVE hasta Madrid. ¿No es así, alcalde? Así. Margarita hizo su reivindicación, que era desde Soria, pasando por mi ayuntamiento, Torrubia de Soria hasta Calatayud. Llegó a Calatayud, hicimos el trayecto, que era lo que se trataba, y de ahí era ir en el AVE a Madrid. Efectivamente, y ayer estuvo entre los muchos miles de personas que se manifestaban para pedir lo que el resto tiene. Internet, banda ancha, empresas, educación, sanidad, en fin, para que esas 22 provincias no acaben por vaciarse del todo, ya que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Pues sí, yo fui a esa manifestación que fue convocada por Soria Ya y Teruel Existe. ¿Sí? Fui ya al mismo tiempo que yo llevaba reivindicando un autobús Soria Calatayud, entonces yo ahí estuve con un motivo ya que tenía ya durante muchos años. Tenía una idea de que tenía que haber una línea de autobuses Soria Calatayud. Sí, y ahí estuve uno más. Sí, alcalde, sigue, perdón. Es que le iba a preguntar que sin símbolos políticos ni sindicales, tan solo lo que había eran ciudadanos que pedían los mismos derechos que el resto de España. Sí, yo fui simplemente como alcalde. Voy como alcalde porque empecé como alcalde, pero yo fui como un ciudadano más porque yo me he dado cuenta de que hacía falta ese medio de comunicación cuando yo, por temas familiares, iba bastante a la vez. Entonces yo me di cuenta, como una persona sin ser, que hacía falta ese autobús sobre Calatayud, que yo no voy ni como político ni con intención de ganar ninguna meta en la política. Está claro. Bueno, pues un abrazo, alcalde de Torrubia. También nuestro máximo cariño a la burra Margarita, que ya es un poco de todos, y seguiremos muy pendientes de lo que ocurre tras la manifestación de ayer domingo en Madrid. Gracias, alcalde. Bueno, gracias a vosotros por acordaros. Bueno, y al igual que hablábamos con el alcalde, me gustaría hacerlo con la señora García, Vanessa García, que es la portavoz de Soria Ya. Quedó ayer muy patente que Soria y los muchos municipios de la provincia han alzado la voz. Vanessa García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya era hora de que lo hiciéramos y de que España entera sintiera lo que nosotros sentimos todos los días, y es este abandono, esta despoblación, esta falta de oportunidades, y junto con Teruel Existe organizamos esta gran manifestación. Teruel Existe, basta ya Soria, Soria Ya, en fin, ¿qué creen que van a conseguir, Vanessa, después de estas imágenes que vemos todos y que ayer hemos visto en Madrid? Lo que queríamos era principalmente que se nos escuchara, y vemos que sí, porque ahora todo el mundo habla de despoblación y van a incluirlo en sus programas electorales, pero nuestro fin último es, más allá de un gran pacto de Estado contra la despoblación, queremos que se tomen medidas reales, eficaces, que el dinero que se destina, que se invierta, que llegue a su destino. Eso es lo que queremos. ¿Se está refiriendo a Europa, a los fondos europeos? A los fondos europeos principalmente, pero también nacionales. Todo lo que sea inversiones, que no se quede en promesas, que sean hechos reales. ¿Se sienten invisibles, Vanessa? Sí, un poco sí, porque bueno, es algo que está latente en toda España, no solo en Soria y Castilla y León. No sé, Soria siempre la gran olvidada, pero vamos, de Castilla y León fuimos todas las provincias, todas, que algún medio de comunicación se empeña en ocultar. De León fueron varias plataformas. De Ávila todos. Escuchábamos también, sí.
Efectivamente. También, de todas las provincias de Castilla y León. Pues sí, porque en Castilla y León hay un gran problema, efectivamente, con esa despoblación por la extensión, ¿no?, que es la comunidad más extensa de Europa, y por la dispersión. Tenemos graves problemas en ese sentido. Gracias, sí. Un abrazo, Vanessa. Gracias. ¿Me permite un pequeño apunte, por favor? A ver. Sí, es un pequeño apunte solo. Hace un rato hemos oído unas declaraciones del señor Puente, alcalde de Valladolid. Me parece una falta de respeto que diga que... Yo la pediría, Vanessa, no por nada, sino porque como lo quiero aislar de la cuestión política y sindical y del llamamiento ciudadano, yo creo que va a emborronar un poco ese mensaje. Cuando tengamos al alcalde, ¿le parece que la emplace para que hable con él y se lo diga? Por supuesto que sí. Gracias, muchísimas gracias, Vanessa García. Me voy al otro lado de nuestro plató, al sofá, donde ya nos está esperando nuestra siguiente invitada. Ella tiene un testimonio que, muy buenas tardes, que contarles a nuestra audiencia, a nuestros telespectadores. María de las Camelias López es una cabo que ha sido expulsada del ejército. Tiene una historia, desde luego, de dolor, de tristeza tras de ella, y nos gustaría que nos la contara. Además, se aunan la circunstancia personal con la profesional. ¿Cómo la llaman? María de las Camelias, Camelia. Camelia. Pues así abreviamos, Camelia. Digo, se une a la historia profesional la personal. Y sí que me gustaría que fuera relatando cómo han sido estos últimos años, la sentencia, porque de hecho su expareja está cumpliendo sentencia, está en prisión, y nos gustaría que nos relatara cómo ha sido una mujer maltratada, víctima de violencia de género, con una sentencia, y cómo ha sobrellevado eso con el acoso laboral en el ejército. Pues muy difícil, la verdad, porque cuando tú sientes esa presión en tu trabajo y llegas a tu casa y también tienes la misma situación o más grave, pues claro, eso llega un momento que te pasa factura, ya no sabes por dónde tirar, físicamente ni psicológicamente, estás anulada completamente. Y no tienes ayuda. Aquí se habla mucho de movimientos, de víctimas de violencia de género, pero no funciona para nada. O sea, no funciona ni siquiera el dispositivo de la orden de alejamiento. Aquí la que se quedaba encerrada con sus hijos cada vez que él se lo quitaba era yo en mi casa, con la patrulla, hasta que él se entregaba. Y no es solamente un quebrantamiento, hay un informe extenso, no, lo siguiente. Porque había una orden de alejamiento de hasta medio kilómetro, de 500 metros, ¿no? No, y ya le habían expulsado hasta de la provincia de Segovia. Hasta de no entrar en la provincia de Segovia. Sí, porque eran reiterados, pues eso, todos los fines de semana, todos los días. Y entonces, claro, pues a ti en la situación del trabajo, que tú entras por vocación en una profesión, te pasa lo que te pasa, te hacen perder a un hijo, éramos de las primeras mujeres, te sientes indefensa porque no sabes qué hacer en ese momento. Yo quería denunciar, pero al final, con las coacciones de los mandos presentarse allí, dices, soy mujer, acabo de entrar, me voy a quedar sin trabajo, te damos esta vacante y no le vuelves a ver, y resulta que después de unos años me le vuelven a mandar donde yo estaba, y ese hombre se queda encima de jefe de donde estaba yo, destinada, y cuando quiero volver a denunciar tampoco me dejan. Y a eso se le junta la situación de violencia de género. Pero claro, es que yo no entiendo, me tiene que disculparme, o me tienes que... Vamos a tratarnos de tú, que así facilitamos, Camelia, si te parece. Yo no entiendo cómo te pueden impedir denunciar cuando realmente estás recibiendo ese acoso en tu trabajo. ¿Cómo te pueden impedir denunciar? Claro que te lo impiden, porque no deja de ser una profesión de hombres. Y las mujeres somos muy poquitas, y de aquella éramos menos, y entrábamos con un contrato temporal. Estamos hablando por yo en el 2001 entré en el ejército. En el 2001. Sí. Entonces, claro... Es cuando empiezas a recibir ese acoso por parte de ese mando, ¿no? No, a mí ese mando no se dirigió hasta que yo me quedé embarazada, fue cuando él hizo lo que hizo, que no lo voy a entender nunca, en el 2005. Camelia fue a los 3 o 4 años de haber ingresado en el ejército. Y claro, yo estaba destinada en piezas, con los tanques, tú no puedes hacer ese esfuerzo físico. Hay un protocolo, te meten en una oficina y durante el embarazo estás en la... Pues él me sacó de la oficina y me puso con una pala y una carretilla a cavar una zanja y a quitar el barro que bajaba de las piezas que estaban en el campo de maniobras. Además tenías pérdidas, o sea que el médico te había aconsejado que no... Yo tenía que... Para eso se hizo el informe y por eso estabas en una oficina, pero me sacó y por más que le dije no me encuentro bien, esto no lo puedo hacer, sigue, y al final me tuve que ir de urgencias, intentaron hacer lo que pudieron, pero yo perdí a mi hijo.
y luego te encuentras con la tesitura de que en el mismo hospital van mandos superiores a que no pedirte que no denunciaras. Que no denuncié. Yo en ese momento lo único que quería era llorar por la situación que tenía, porque había perdido a mi hijo. Entonces, aunque estaban allí mis padres y mi otro hermano, que también era militar, y queríamos denunciar, pues claro, ¿qué pasó? Que la vacante de donde yo soy, de Segovia, era por aquel entonces muy inaccesible para la gente, y me dijeron que me daban esa vacante, que no denunciara, que así no le veía más. Que a cambio de no denunciar te quedabas en Segovia, que era... Sí, que me marcharía para allá, pero el caso aceptaste, es que... te fuiste a Segovia, y todo esto solapado con un maltrato en casa por parte de tu expareja. Sí, ya empezaron, pues él llevaba también una doble vida y sus adicciones que tenía, y claro, también la pérdida del niño, él me echaba la culpa a mí de todo, de mi trabajo, de no denunciar, de todo, pues empezó a enfrentarse una cosa con la otra, y claro, eso empezó a ir muy grave la situación, y mucho más cuando yo me encuentro que me mandan a este mando donde yo estoy destinada en Segovia. Entonces, a los pocos años de estar en Segovia y vivir esta situación en casa, además te encuentras un buen día en el trabajo, otra vez, que ha llegado otra vez este mando. Sí. Y le prohíben, los jefes que lo sabían la situación, le prohíben que se dirija a mí, pero uno asciende y lo mandan a Madrid, otro lo asciende, lo cambian de dependencia, y él es el que se queda de jefe en transportes. Y yo, con todos mis carnes y con todo allí siendo instructora, me voy al capitán y le digo que quiero denunciar, porque en cuanto me veía por un pasillo me decía que me iba a hacer la vida imposible, y yo le decía, encima de lo que me has hecho me vas a hacer la vida imposible. ¿Qué quieres hacer más? Pero claro, el capitán me dijo que no, que cómo iba a hacer eso, por favor, Camelia, tengo un problema en cocina, te vas a cocinar y no le ves. Y otra vez, que no supe decir que no, porque yo ya en casa estaba tan psicológicamente anulada que no sabía decir que no a nada. Es que en tu ahora caso mismo sí empiezo a decir que no, pero ya está bien, ya está bien. Y luego esta indefensión que están hablando de las entonces, mujeres... por ir hasta ahí llegamos, te mandan a cocinas, pero vives una situación insostenible. Sí. ¿Hasta qué punto y cuándo dices hasta aquí? Hasta aquí, hasta que a mí me empiezan a dar pérdidas de conocimiento. Yo perdía el conocimiento, mi cerebro ya no podía más con el estrés, con la situación. O sea, yo tenía que aguantar en el cuartel y en casa. Aquí te voy a hacer la vida imposible, y el otro me quería matar y prender fuego. O sea, era imposible. Bueno, de hecho, hay una situación, Camelia, que he leído, donde cuentas que vas a la Guardia Civil, él te está llamando, o sea, es un acoso de 20 llamadas diarias, bueno, todo esto me imagino está en la sentencia reflejado, 20 llamadas diarias acosándote, diciéndote que te va a matar, y le pasas el teléfono a un mando de la Guardia Civil. Y a él mismo le dice que da igual quién sea porque... venía a matarme. Perdóname la expresión, le dijo que a ver si tenían cojones a pararle. Se tiró a atropellar a 2 guardias y ahí fue ya cuando le cogieron. Y me toca una señora jueza, estamos hablando de jueza, que todavía me pregunta a mí en el juicio que si tengo algo que alegar, y la dije que se leyera el atestado, que ya estaba bien, que eran muchos años ya, digo, y no creo que a su hija le gustaría que se lo hiciera a nadie. Así que vamos a dejar de decir ya tantos casos y de que les den permiso sin que cumpla la condena, porque hace poquito le han dado un permiso sin dispositivo de la orden de que no sabe si se acerca, si no se acerca, otra vez la patrulla en mi casa, 6 días otra vez encerrada con mis hijos, que estamos indefensas completamente, que encima me tocó una abogada que, como llevaba la situación de violencia de género a la vez que el divorcio por lo contencioso, porque no se quería divorciar, me ha dejado vendida. No, lo siguiente, estoy embargada por sus deudas, la custodia está compartida de mis hijos. ¿Cómo puede tener la custodia de mis hijos un hombre así? Es que o sea, no son tantas cosas, es que no y cuando vas a pedir ayuda todo el mundo te dice, pobrecita, pobrecita, ¿cómo te puede estar haciendo esto? Pero nadie me ayuda. Nadie me ayuda, y ahora con la situación de estar de baja en mi trabajo, y de repente me entero por el seguro médico que me han echado a la calle y tengo que irme corriendo a la seguridad social porque no tenía ni seguro para mis hijos, o sea, ya está bien. O sea, quiero decir que empiecen a revisar estos casos, y que a mí esto me pasa siendo militar. Yo entré en el ejército perfectamente, si no, no hubiera pasado ni pruebas físicas, ni exámenes, ni nada. A mí esto es siendo militar, y es lo que quiero que me reconozcan. Pero a mí y a todas las mujeres, y que hagan caso de esto, y que no les den los permisos, que todos los días lo vemos en las noticias, que salen y se las cargan, y que todas las alarmas me saltan en cuanto a eso, que me tengo que esconder, y yo tengo que esconderme encima. ¿Por qué?
pero yo creo que ya bastante llevo encima. Tienes toda la razón. ¿Por qué me tengo que esconder? ¿Y mis hijos qué? Una ¿Hasta cuándo? hipocresía en esta sociedad. Se nos llena la boca hablando de tener. No, es que tenemos el caso de una mujer con una sentencia firme, con una sentencia de 8 años y 3 meses, que sale de permiso y efectivamente luego, es cuando oímos, ¿no?, en las noticias, bueno, pues en un permiso la pegó 2 tiros y luego se los pegó él. Bueno, ¿no podemos hacer antes algo? ¿O tenemos que permitir que se muera esta mujer? Es que me parece tremendo. Y a eso le sumamos que es militar desde hace 17 años y que además de haber recibido el acoso que ha recibido, está fuera del ejército y sin pensión. Me parece de verdad algo denigrante, ¿eh? O sea, denigrante. Totalmente. ¿Y cómo podemos ayudarte, Camelia? Yo no sé, yo solamente quiero que estas cosas que no ocurran, que cambien, que yo sé que a mí me dicen lo mismo siempre, los juzgados están saturados, pues oye, sí, que dejen entrar a más gente a trabajar, que hay mucha gente en el paro, que cambien las leyes, que no den esos permisos. Si hay tantos informes de psicólogos y psiquiatras que dicen que esta gente con esta patología no cambia, ¿por qué les dan permisos? O sea, no lo entiendo. Es que no se llega a entender. ¿Y por qué tengo que ser siempre la víctima? ¿Hasta cuándo? Que salga huyendo. ¿Hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Y estas situaciones... Hablamos de terrorismo, de lacra en esta sociedad y cuando las mujeres denuncian, alzan la voz y piden ayuda, se sienten desamparadas. Totalmente. Algo tiene que cambiar, porque esta es la realidad, ¿eh? Está hablando una mujer que está padeciendo esto. O sea, ahí lo dejo. ¿Y el tema laboral? ¿En qué punto se encuentra? El tema laboral, yo Camelia, hice en su momento, cuando yo me veo en la calle, hice un recurso hacia la ministra de Defensa. Yo todavía no tengo contestación por ningún sitio. O sea, te echan después de haber sido... Pero bueno, además estabas de baja, efectivamente, por una situación vivida en Yo estaba pendiente de un tribunal médico y me entero por el seguro médico que tengo que ir a devolver el talonario de recetas. Digo, vamos a ver, digo, ¿cómo? Dices que no perteneces al ejército. Digo, pues a mí no me han notificado nada por ningún sitio. Y yo me tengo que ir a dar de alta en la Seguridad Social, pierdo el seguro médico, por lo privado por el ISFAS, que claro, todos los que me tratan, tanto psicólogos como psiquiatras, todos pertenecen a un seguro privado. ¿Te ha avisado alguien de que estás fuera del ejército? A mí en su momento no. Yo me enteré por el seguro, que me dijo que tenía que devolver el talonario, ni poder comprar las recetas. Camelia, me parece... Eso es una situación Pero tremenda, es que tremenda, ya durísima, bien. durísima. Sí, claro que sí. Claro que ¿Y con 2 hijos a tu cargo? Sí. Pues por ellos, porque yo, aunque así recién operada de la rodilla, ya van 3 veces que me operan, me da lo mismo lo que me echen, pero que cuiden de ellos, por lo menos, que ya está bien. Eres una mujer muy valiente. Yo agradecer mucho a la asociación de la UME, que son los únicos que a los militares tenemos algo a lo que agarrarnos, porque encima, claro, ¿dónde te metes y con quién luchas? Con ellos, con todos los estatutos que tienen y ¿cómo lo haces? Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Ser mujer es muy difícil en determinados gremios, en determinadas profesiones y padeciendo lo que se padece. De verdad, María de las Camelias, no sabes lo que te agradecemos que hayas venido desde Segovia. Y a vosotros. En lo que te podamos ayudar, pero que yo creo que sí que hay que decir las cosas como son. No, claro. Y que, la gente tiene que hay saberlo. que no engañar. Y que no soy el único caso, que hay muchos. Hay muchos. Es verdad. Y las mujeres, por favor, denunciar, que no pasa nada, que sé que cuesta, pero que hay que empezar a decir que no. Y ya está. Pues yo, de verdad, la voy a dar un aplauso. Se lo merece, por todo, por lo que ha sufrido y porque las mujeres de este país no se merecen seguir sufriendo. Y que una cosa es hablar y otra cosa es sentirse protegida. Y desde aquí tenemos también que alzar la voz. Gracias. Muchas gracias. Me voy a hacer una conexión. Mira, y vamos a hablar precisamente de esos objetivos de la Agenda 2030, donde los derechos fundamentales del ser humano tienen que hacerse efectivos, ¿no? ¿Qué contrasentido, qué hipocresía muchas veces tener que hablar de la buena voluntad de la mayoría, pero que contrastan con la sinvergonzonería de otros pocos. Vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa Agenda 2030. Por favor, ¿me ponéis bien el monitor? Porque no veo nada. Tenemos a nuestro siguiente invitado, a José Luis García, que es especialista en los objetivos y metas de desarrollo sostenible. José Luis García, buenas tardes, de Oxfam Intermón.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos un poco con mal cuerpo, sinceramente, José Luis. En este tipo de programas hay veces que todo es jijiji, jajaja, entretenimiento, por supuesto, bienvenido sea, pero hay veces en las que las entrevistas y la dureza del día a día, que es de lo que nosotros también hablamos, y sobre todo no engañando al que nos ve cada tarde, porque nos parecería una indecencia como medio de comunicación y al menos en toda la cadena, pero en este programa intentamos sobre todo hablar de temas sociales, humanos y decir la verdad, con lo cual mal cuerpo, mal cuerpo. Vamos a darle una oportunidad a las personas y a este planeta, José Luis. Sí. Y lo vamos a hacer desde esos objetivos de desarrollo sostenible que se llevan trabajando desde el 2015 y que vosotros, con vuestra organización, también queréis poner y arrimar el hombro, vuestro granito de arena. Arrancó en estos objetivos que nos estamos marcando. La semana pasada UNICEF abrió esta tanda de entrevistas que queremos hacer para subrayar esos 17 objetivos importantísimos para nuestro planeta y también, por supuesto, a nuestro país, entre los 193 que lo han suscrito. Si eres tan amable, ¿cuáles son para Intermón Oxfam esos objetivos? Bueno, desde Oxfam y Intermón estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde antes de su puesta en marcha, con el diseño en Naciones Unidas, y nosotros ponemos un especial énfasis en todo lo relacionado con la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos, ¿no? Y precisamente lo que queremos hacer es que se cumplan esta agenda, que se ponga en marcha en España. Nosotros desarrollamos en países pues muchos proyectos en relación con el agua, para traer agua y saneamiento a aquellas poblaciones que no lo tienen, o proyectos para conseguir que las mujeres tengan todos sus derechos reconocidos, y etcétera, ¿no? Y promover un poco. Pero también en España promovemos que la Agenda 2030 se ponga en marcha y España, bueno, pues tenga un proyecto de aquí a 30, que falta muy poquito, faltan... Poquito, claro. Para este tipo de objetivos, en 10 años hay que organizarse bien, ¿no? Hay que trazar bien. Sí. Nosotros lo primero que empezamos a hacer aquí en España fue una alianza con otras organizaciones, entre ellas UNICEF, que me dices que estuvieron ahí la semana pasada, con UNICEF y con WF, porque la Agenda 2030 es una agenda muy ambiciosa. Son 17 objetivos que recogen los derechos de las personas, el funcionamiento del planeta, el cambio climático, el medio ambiente, la cooperación entre países, etcétera, ¿no? Es una agenda muy ambiciosa que afecta a las personas y, bueno, teníamos mal cuerpo al inicio de la entrevista por el caso que estaban contando, ¿no? Sí. Pues precisamente de estas cosas trata la Agenda 2030, ¿no? De la pobreza en España, de los derechos de las mujeres, del empleo precario y del salario justo, de la educación, del medio ambiente. Y se trata de que España genere un proyecto de país de aquí al 2030 que incluya a los políticos, a los gobiernos autonómico, local, estatal, a la sociedad civil, a las organizaciones, a los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas, ¿no? Y que todos juntos trabajemos para establecer un proyecto en el que el país sea mejor de aquí al 2030. Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Claro, es un trabajo, José Luis, a varias bandas, ¿no? A un tiempo. Sí. Solamente no cambiando la mentalidad de los gobiernos, sino también los de la propia ciudadanía y ayudando a esas organizaciones que lo lleváis haciendo y además trabajando muy bien, por cierto, desde hace ya bastantes años. Es más, estáis llamando a las puertas desde hace bastantes años, llamando la atención sobre estas cuestiones que ahora parece que nos van entrando, pero en las que lleváis trabajando mucho tiempo. Sí, la Agenda 2030, de hecho, es una evolución de aquella agenda del milenio, ¿no? Para eliminar el hambre en el mundo, que estaba muy enfocada hacia los países en desarrollo, ¿no? Sí. Terminada esa agenda,
permitió tener muchos avances en muchos países y sacó de la pobreza y del hambre a muchas personas, pero ahora se aborda de una manera mucho más global, de los 193 países que la suscriben, y que nos afecta a todos los ciudadanos en países del norte, en países del sur, desde lo local hasta lo global. Pues José Luis, a mí me gustaría, antes de despedirte, que refiriéndote a nuestros telespectadores, a los castellanos y leoneses que en este momento estén escuchando tus palabras, que les envíes un mensaje de cambio, sí o sí, en todas esas cuestiones tan fundamentales, no solo para nuestro país, sino para el planeta, en esa Agenda 2030. Sí, pues les diría que se impliquen, que luchen por sus derechos y por los del planeta, que encuentren organizaciones con las que colaborar y bueno, que se impliquen en que tengamos un país con un índice de pobreza mucho más bajo y un índice de desigualdad mucho más reducido de aquí en el 2030. Que queden mucho más patentes los derechos humanos de todos. José Luis García, especialista en objetivos y metas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias desde Oxfam Intermón hoy. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestra labor. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de un auténtico runner, un campeonísimo. Ahí le tienen, va a ser nuestro siguiente invitado, Ángel Fernández, un atleta maratoniano que nos va a contar sus ya 5 grandes mayor. Eso será a la vuelta.